Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, esta es una clase de repaso para el parcial. Sigue entrando gente. ¿Qué tal? Bueno, vamos a comenzar. Tengo tiempo hasta las 2 menos 10 para que podamos trabajar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, todo lo que quieren saber del parcial y no se atreven a preguntar sería todo lo que usted quiere saber sobre el parcial y no se atreve a preguntar. ¿Los estudiantes que están presentes son todos cursantes de la comisión virtual o hay estudiantes de otras comisiones? Yo soy de otra comisión que es de Valentina Mandaneres. Bien. Sí, yo también soy de Guadalupe Aguirre. Yo Ajá. también, junto con la compañera, soy alumna de Guadalupe. Bueno, tenemos variadito entonces. Miren, yo lo que sé es que voy a hablar principalmente de la asignatura en general y en todo caso de cuál es el estilo de parcial que hago yo, que no es necesariamente el que toman otros docentes. O sea, lo primero que quiero decir es que una materia es su programa. Una materia es su programa y nadie puede evaluarle cosas que estén por fuera del programa. El programa es un contrato entre la universidad y ustedes. ¿Qué significa? Que para evaluarlo yo le tengo que preguntar cosas que están en el programa y usted tiene que responder cosas que respondan al programa. Obviamente esto tiene sus flexibilidades, pero nadie puede preguntarle cosas que no estén en el programa. Dicho esto, el programa de la asignatura está pensado como una estructura, un sistema, en el cual se evalúan en esta oportunidad unidad 1 y 2. Entiendo que por la escasez de clases que ha habido, algunas comisiones están haciendo alguna reprogramación, están teniendo según el estilo del docente, adaptándose a las circunstancias. ¿Estamos? Bien. La unidad 1
No tengo, a ver, no tengo el programa a mano, lo dejé en otro lugar, ahí vengo, un segundito. ¿Alguien tiene el programa a mano? Sí, lo tengo. Bueno, Sí, creo que sí, lo tengo. ¿cómo se llama la primera unidad? Panorama de la psicología. Bien. Y el primer punto, ¿cómo se llama el programa? Léanlo, por favor. La psicología en la educación como producto del entrecruzamiento entre ambos campos, las perspectivas histórico-epistemológicas y políticas, los debates y controversias que constituyen y delimitan su práctica. Bien. Como he diagramado la asignatura, he repetido ya de manera bastante insistente que el texto Panorama de Psicología en Educación es un texto que estructura la asignatura. Si no leen ese texto, bueno, estarían incurriendo en un déficit importante a la hora de enfrentar la evaluación, porque es lo que enumera o de alguna manera engloba o encuadra la problemática de la materia. Entonces ustedes van a tener en el mismo texto una distinción de dos dimensiones que tiene la educación, que es antropogénica, en la medida de que es la acción humana sobre la acción humana, la creación del hombre sobre el hombre, y lo humano de bien humano en cuanto, valga la redundancia, se despliega en un medio humano, vale decir, hominizante. Nuestra especie tiene esta característica, dicho rápidamente, de producir cultura, y que la cultura se transmite. Y se transmite mediante un modo de comunicación que son los símbolos, la simbología. Yendo un poco más a términos más sofisticados, el lenguaje. Si no tuviéramos lenguaje, no tendríamos manera de transmitir los conocimientos de una generación a la otra. Y que en el decurso de este cúmulo de conocimientos, para decirlo rápidamente, lo humano produce cultura. Bien, esta es la dimensión antropogénica, digamos, constitucional de la humanidad. He dicho ya en varios lugares que no encontramos en ningún lugar del globo terráqueo colectivos humanos desprovistos de cultura. Siempre encontramos expresiones culturales, sea tanto en la Polinesia, en la isla Centinela Norte, o en Buenos Aires, Rosario, Nueva York, París, las grandes capitales del mundo. Siempre encontramos al ser humano atravesado. ¿Podría pedirle al compañero José que apague el micrófono porque hace interferencia? Nada, eso. Disculpe, profe, no quise interrumpirlo. Ahí lo silencié yo en un acto de omnipotencia plena que tengo acá, manejando toda la botonera. Agradezcámosles a la sociedad de control que nos permite todo esto, que no es tan mala como dicen algunos. Bueno, siguiendo con esta idea, diríamos que hay un concepto de educación intrínsecamente relacionado a la cultura. Transmitir la cultura, pero este modo es ancestral. Es como si fuera un término, por así decir, universal. El modo con el cual la humanidad transmite el capital cultural, vamos a decirlo así. Pero en otros tiempos cada cultura tenía una singularidad
mayor, es decir, podríamos pensar que tenían un rasgo mayor de originalidad. Los pueblos derivados de la cultura maya tenían poca relación con la cultura china, por ejemplo, aunque podamos encontrar alguna relación lejana, pero no había contacto alguno, es decir, había una inmanencia de este modo de producción, pero no necesariamente una interconexión. Bueno, no vamos a abundar en esto. Es decir, la noción antropogénica, como dice la palabra, tiene un fuerte peso antropológico, es decir, un rasgo de nuestra especie, el devenir humano de lo humano. Ahora bien, disciplina implica un modo particular de este articulado en el cual una serie de dispositivos específicos y muy sofisticados entran en relación a partir de los cambios políticos que instala la modernidad, y de ese modo encontramos, para fecharlo de alguna manera, a partir, algunos hablan de que la modernidad se inicia con el descubrimiento de América, con la imprenta de Gutenberg, con la Revolución Francesa como una revolución política, o con la Revolución Industrial, pero vamos a ver un mundo que tiende a expandirse, a interconectarse, y lo hará a partir de una serie de transformaciones políticas que conocemos, vamos a hacer la versión corta, como el Estado-Nación. El Estado-Nación republicano, es decir, que deriva de una destitución de las formas monásticas, de las realezas, y ubica al ciudadano como el nuevo soberano que gobierna por medio de sus representantes. La democracia republicana. Es decir, estas transformaciones van a ubicar al sujeto, Foucault dirá al hombre, y en esto alude al cuadro de las Meninas de Velázquez, en donde el hombre mira al hombre, es decir, el ser humano deviene objeto de sí mismo, y los seres humanos quedan relegados a sus relaciones recíprocas. Ya los procesos de laicización han sido lo suficientemente eficientes como para que esta estructura política se sostenga en la ciencia y no en la fe religiosa. Bien, entonces el Estado, como producto de esta revolución, que es gobernada por medio de sus representantes, una república de iguales en la medida que tienen estatuto de ciudadanos, es decir, es gobernado por sus ciudadanos, y el poder queda distribuido por delegación y por representación. Bien, este sistema, la modernidad, con todas sus cuestiones, reposa, dirá Foucault, sobre tres grandes patas, al que llamará discurso médico, discurso jurídico. No lo formaliza como un discurso, sí lo hace la profesora Emanuel, y lo pueden ver en el texto que figura en el programa, como discurso pedagógico. Es decir, la salud, la justicia y la racionalidad vienen a ocupar el lugar donde se gesta la mente moderna. Es decir, los dispositivos modernos generan mentes modernas. De allí el célebre concepto de gubernamentalidad, este neologismo que une gobernar con una mentalidad específica de esa acción de gobierno. Bien, entonces nos vamos a encontrar que la modernidad, en la medida que progresa, logra estabilizarse, y aquí surgen las disciplinas. Las disciplinas se caracterizan, por un lado, por... Yo sigo admitiendo gente. Las disciplinas se caracterizan primero por esta característica de ordenamiento, de disciplinamiento en el sentido del orden, pero también como una disciplina, como un campo de generación de saber. Esto mismo Foucault lo llamará episteme, y la episteme moderna es una episteme racional y científica. Aquí es donde la educación moderna viene a jugar un rol determinante en la conformación
de estas mentes científico-modernas, racionales, cuyo destino será formar ciudadanos idóneos y aptos para la producción y la defensa del territorio, y de alguna manera cultivar la identidad nacional. Y que esta práctica disciplinar educativa va a poner el foco en las infancias, en la medida que la figura del niño es la figura del sujeto a cultivar, en la medida de que no nace ya con las propiedades adquiridas, sino que deben ser adquiridas, y las familias no son lo suficientemente seguras para transmitir estas sofisticadas formas de saber. Serán las instituciones escolares las que tomarán a su cargo la educación de la niñez. He aquí, de alguna manera, el contexto histórico-epistemológico de cómo surge el campo educativo, y la psicología, en todo caso, surge como aquella intención de cientificar aquello que sucede en el plano de la adquisición del conocimiento. Está bien lo que dice Mariana, sí, también, eso viene un poquito después. O sea, estamos con el ideal del sistema educativo, después empiezan los problemas. Es decir, se traza un ideal, el ideal no es en sí mismo malo. Tenemos que dejar en la Facultad de Psicología, como dijo el filósofo Luis Barrionuevo, hay que dejar de robar por 2 años y el país sale adelante. Hay que dejar de adjetivar y de ponerle valor a los conceptos para que la facultad salga adelante y el campo nos vuelva a respetar como profesionales capaces de ser interlocutores de la sociedad. Es decir, que el ideal no es un concepto malo, ni bueno, es el ideal. Los conceptos no son valores, son conceptos. Entonces el ideal, por un lado, lo que va a hacer es va a trazar un horizonte de posibilidad. El ideal es ordenador. Ahora, el exceso de ideal ya es un problema, diría mi psicoanalista. Ahora, el tema es que el ideal, por definición, es inlograble. Entonces ahí tenemos problemas. El ideal educativo, el ideal pedagógico, es arrastrar a la modernidad por el trineo del progreso hacia la sociedad perfecta. Y eso es muy difícil, porque siempre se arma quilombo por el camino. Nunca sale como uno quiere. Bien. Entonces, Perdón, ¿cómo dijo esto último que no alcancé a escuchar? ¿Qué cosa? Esta última oración que dijo, desarmaba lo que no se podía hacer. Que el ideal educativo arrastraba esa parte. Sí, el ideal educativo arrastra el trineo de la modernidad hacia el progreso. Ese es el ideal. ¿Por qué? Porque va a formar, o sea, la pedagogía trabaja sobre un sujeto potencial que lo proyecta a un futuro, proyecta a un ciudadano la pedagogía. ¿Se entiende? Se entiende la pedagogía como un recurso del biopoder de excluir a aquellos que no pueden acceder o no pueden, de sujeto cognoscente que plantea en el texto, que es este sujeto que no puede o se resiste a ser educado. Sí, digamos que la biopolítica lo que va a decir es que si vos no estás en estas condiciones, se maneja con el criterio de salud-enfermedad, es decir, es lo enfermo de un sistema, lo que no puede. Por lo tanto, tiene que pasar a una segunda instancia, a ser reparado para ser reintegrado. La biopolítica del siglo XIX y de primera mitad del siglo XX es una biopolítica con un fuerte contenido social. No puede no ser pensada en el contexto de una sociedad. La biopolítica no es un concepto, como dirán algunos, neoliberal. Ya había biopolítica de antes, lo que cambió es la biopolítica.
dicho en más de una clase. Prosigo con esta noción entonces. La psicología, bueno, es convocada rápidamente, fines del siglo XIX, frente a las distintas problemáticas que se dan en el ámbito educativo. Es decir, cuando uno junta gente en un lugar, rápidamente pasa a tener problemas y la ciencia quiere explicar algo. La psicología moderna, la de Wundt en adelante, Freud lo podríamos incluir, ¿por qué no? Siempre digo, es hija de la criminología del siglo XIX y de las grandes desviaciones sociales. Entonces lo que vamos a encontrar son problemáticas muy serias en torno a la infancia y en torno a una suerte de crímenes espantosos que se dan en las sociedades europeas que merecen explicaciones. Allí nacen los célebres test de Binet, que eran test de aptitudes, y tratar de entender de qué se trata, cómo la mente humana aprende y cómo poder enseñarla a los niños. La pedagogía, que nace con los desarrollos de Comenius allá por el siglo XVII y la filosofía de Rousseau, van a encuadrar esta figura del niño como un niño a desarrollarse, digamos la consistencia filosófica de la infancia moderna es rousseauiana, el niño bajo tutela del adulto y del Estado, y el dispositivo del aula de Comenius. Ahí se formaliza la pedagogía, que recién fue cambiado este dispositivo con la virtualidad. Hasta el día de la fecha no hubo ningún dispositivo que masivamente haya trabajado que no sea el aula tradicional. Recién con la educación virtual, con este dispositivo que estamos aplicando nosotros, vemos los efectos de una transformación posible. Sigue siendo un aula, pero no es un aula, en el sentido estricto. Bien. Entonces lo que vemos es este entrecruzamiento, que la psicología parece como un campo, la psicología en educación. ¿Qué quiere decir un campo? En los términos de Bourdieu, que es algo que está delimitado. Entonces, en esta encrucijada que podríamos ver entrecruzamiento entre antropogenia y disciplina, vemos que la educación, cuando hablamos de educación moderna. Principalmente hablamos de educación moderna. Hay otros tipos pero no son. Cuando hablamos de educación estamos hablando de la presencia de un dispositivo. Y este dispositivo es el escolar. Y tiene un método. ¿Y cuál es el método? La pedagogía. Por lo tanto va a tener una pretensión, vamos a decir así, de marca subjetiva específica, que es el aprendizaje. Socialización y aprendizaje. Obviamente que esto está en crisis hoy, como lo estuvo siempre. Nunca el ideal fue logrado y ni por asomo fue logrado el ideal. Bien, continúo con el desarrollo. Entonces, sí. Cuando decimos esto de que la pedagogía que lo que marca es la socialización y el aprendizaje, esto tendría que ver un poco con a qué es convocada la psicología en la educación, y que en esto de que no es solamente el niño que no aprende, sino esto es la socialización también, ¿no? ¿Está bien si lo pienso de esa manera? Sí, digamos, Sara Paín dice: la educación socializa y capacita. Pero quiero que quede claro esto. Siempre hablamos de educación moderna. Hubo y hay otra forma, la educación formal, la no formal, la informal. Sí, pero todo se desprende de este tronco que es la educación moderna. Porque estamos hablando en la modernidad de personas que estamos atravesados por esto. Acá nadie está atravesado subjetivamente por ritos iniciales de la Mesopotamia búlgara, ¿no? Nadie. No, un poco a lo que pensaba era a esto de que para qué es demandada hoy la psicología en la educación, y no es solamente en esto de que el niño no aprende, sino en todas estas otras cosas que fueron surgiendo en la educación, que me parece que en la demanda, ¿no? que tiene que ver más con la socialización que con el aprendizaje, capaz, ¿no? Es que uno podría decir que para el discurso pedagógico la socialización también es aprendizaje.
Uno aprende Pero es transmisión cultural también, o sea, es como dice el texto mismo, no se puede pensar la disciplina sin antropogenia, no son excluyentes y me parece que pensar la socialización como algo disciplinar también es pensarlo como algo cultural, porque lo disciplinar no va a escapar nunca, y lo cultural tampoco va a escapar a la disciplinar porque es un engranaje. Lo que pasa es que cultura, estamos hablando de cultura moderna, y lo que produce modernidad y produce cultura moderna son los dispositivos modernos. O sea, desde las teorías que estamos manejando, y quiero aclararlo a esto, porque digo, desde las teorías que estamos manejando, puede haber otras, la cultura es producción subjetiva de dispositivos. Y cuando hablo de dispositivos me refiero a instituciones de la cultura. Lo que pasa es que en la modernidad están estandarizadas. La familia, la escuela, la jornada laboral, están estandarizadas por estar atravesadas por un universo simbólicamente racional moderno. Bien. Pregunta, me mandó un mensaje una compañera, está grabando la clase, profe, porque no se puede conectar ahora. ¿Perdón? ¿Cuál es la pregunta? Que no, si está grabando usted la clase, si la va a subir luego, porque una compañera me escribió y dice que no pudo. Estamos saliendo en vivo por Facebook y voy a dejarla grabada si quedo conforme con cómo queda esto, porque si digo alguna bestialidad a lo mejor no la subo. Pero en principio sí. En principio sí. No quiero quedar incriminado en ninguna causa extraña. Bueno, tratemos de avanzar el punto 1. O sea, cuando vemos este entrecruzamiento vemos que todo campo es un campo de complejidades y de tensiones. Y de debates internos, porque hay muchas corrientes pedagógicas. Ahora, si nos detenemos en eso, no podemos dar la materia, porque no llegamos nunca a lo que tenemos que dar. Bien. O sea, no es un campo homogéneo. Tenemos educación normalista, tenemos educación Montessori, tenemos educación, se llama, ¿cómo era? Educación de escuela nueva, tenemos la escuela tradicional. Hay muchas corrientes al interior, líneas pedagógicas salen todos los días. La cuestión es que hay una estructura que se mantiene, digamos, y esa estructura que se mantiene, diría Foucault, es el discurso pedagógico. Foucault-Emanuele sería la línea esta. Que es una organización administrativa, tiene un fuerte peso administrativo, el sistema escolar, y define una currícula. La currícula es el cúmulo de contenidos y el modo de suministrarlos. Bueno, ¿qué hace la psicología ahí? Bien, ingresa frente a la tensión dinámica que se ejerce entre el campo y el ideal. Esto está dicho de una manera muy amplia. Cuando el ideal del dispositivo no logra su éxito, vamos a plantearlo de esa manera simple, se pide ayuda, y ahí se pide ayuda a la ciencia. Ahí ingresa la psicología. Bien. Podríamos pensar que el origen comienza con los test de Binet, etcétera, etcétera, pero luego lo que va a aparecer es la psicología del niño. Y la psicología del niño se aproxima en primer momento desde la clínica, los trastornos, llamémoslo así, las patologías de las infancias, el terror a las desviaciones del desarrollo, pero lo que surgirá tempranamente es la idea de que el dispositivo en sí mismo es insuficiente, lo que implica que exista una contraparte a la educación, que es un niño activo, que protagonice sus procesos de conocimiento. Esto que digo no es tan esquemático, porque ya en el mismo Comenius está esta idea de un alumno activo. Lo que en todo caso pasó fue que el peso institucional o la tradición de ciertas instituciones comenzaron a llevar la educación por el plano de la instrucción, digámoslo de esta manera. Es meter contenidos a presión, porque en Europa
principalmente fueron las iglesias las que tomaron a su cargo la labor educativa, y que muchas instituciones educativas de Europa derivan de monasterios. Es decir, hay un sistema mucho más rígido, lo hubo en su momento. Ahora, en América la historia fue otra, porque en la Constitución del Estado Moderno Argentino, con la Ley 1420, 1884, se declara la educación común laica, digamos, la educación es fundacional de la modernidad argentina. Por eso a veces se mencionan problemáticas educativas de otro lugar como si fueran las propias, y hay una distorsión muy grande en ello. Bueno, dicho esto, la unidad 1 lo que implica es esto: poder anudar cómo la modernidad establece un estándar, vamos a decir así, de un equilibrio, una estabilidad de dispositivos cuya consecuencia es la producción de subjetividad de un sujeto moderno, y cómo lo hace por medio del sistema educativo. Y cuando la tensión con el ideal de alguna manera lo hace tambalear, ahí la psicología entra en acción, u otros saberes. Esta es la lógica biopolítica. Entonces, la psicología en educación constituye un campo del cual vuelvo a repetir esta formulación, que me la van a escuchar decir: no hay consenso en toda la cátedra de lo que les voy a plantear, pero yo sostengo que toda institución produce subjetividad, pero no toda producción de subjetividad es educación. Y no todo aprendizaje es un aprendizaje educativo en el sentido estricto del término. Si yo diría que mi tío Juan Carlos me enseñó a tomar whisky, no sería ese un aprendizaje en el sentido estricto pedagógico, aunque uno haya aprendido algo. Ahora, lo que sí enseña la institución educativa es una lógica, y una lógica científica. Si uno hace una actividad, eso tiene esta consecuencia lógica, racional. Y que esta mente moderna es una mente orientada a formar un ciudadano. Ahora bien, este es el eje de la disciplina, que la vamos a dejar en suspenso, porque el eje disciplina nos va a conducir luego la unidad 4 del programa, que no es la que se va a evaluar ahora, que es el abordaje institucional. Entonces tenemos antropogenia y disciplina. Disciplina nos va a llevar a un análisis institucional del devenir de la praxis del psicólogo en el campo de la psicología en educación. Este va a quedar en suspenso hasta la unidad 4. Pero ¿qué sucede? Desde el plano antropogénico, lo que nos tenemos que preguntar es si esa acción directa, por así decirlo, del humano sobre el humano, por sí mismo genera humanidad, o la psicología sí nos plantea desde distintas teorías si no se requieren ciertos prerequisitos. Lo humano no deviene de lo humano de manera directa. Y acá entramos en la discusión sobre las teorías de la subjetividad, que es lo específico de la psicología, porque venimos formando psicólogos que hablan de cualquier cosa menos de psicología. Hablamos de política, hablamos de derechos, hablamos de un montón de cosas, pero de psicología no, poco. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar, voy un poquito rápido, tienen los teóricos grabados para dialogar sobre estos temas, es ¿qué hablamos cuando hablamos de subjetividad? Y esta es la unidad 2. Cuando hablamos de pensamiento, inteligencia y simbolización. Como atributos
que solo pueden existir desde las teorías que estamos trabajando en el campo de las teorías de la subjetividad. ¿Y de dónde parte esta idea de teoría de la subjetividad? Parte de un abordaje antropogénico. Es decir, si uno pone a vivir en un colectivo humano un canario, el canario se humaniza muy poco. Sabemos hoy en día que cualquier animal en cautiverio es en algún porcentaje humanizado, y esa humanización lo vuelve inapto para la supervivencia en su medio natural. Los seres humanos arruinamos todo. Bien, continúo con la breve exposición. Entonces, por teoría de la subjetividad vamos a entender que tiene condiciones, prerequisitos. Y uno es un corte radical entre naturaleza y cultura. Estamos hablando de subjetividad de un universo simbólico. La educación transmite símbolos, transmite un pensamiento simbólico y presupone que el otro está preparado para comprenderlo. Hoy en día los paradigmas de integración escolar son sumamente generosos y ambiciosos en sus objetivos, pero tienen una tasa de fracaso muy alto. Pero esto será un debate para más adelante. ¿Qué entendemos por una teoría de la subjetividad? Estamos entendiendo que el mundo humano es un mundo simbólico. Entonces vamos a poner en tensión la idea de adaptación. Si lo propiamente humano es la adaptación, o sea, la relación entre sus instintos y sus objetivos y sus medios, o lo propiamente humano es esta desviación del instinto y esta creación de un universo representacional que por un largo rodeo le permite a la especie la supervivencia. Ahora bien, cuando hablamos de teoría de la subjetividad, lo que vamos a plantear es que hay algo que se interpone entre naturaleza y cultura, y es lo que desarrollé brevemente en el teórico anterior, acerca de las diversas teorías psicológicas. Es decir, cuando definimos subjetividad, los textos que están en el programa la definen como fenómeno, como concepto y como efecto de prácticas. Siempre aludo a la definición que hace Bourdieu de un concepto fronterizo entre lo individual y lo colectivo. Entonces, cuando hablamos de subjetividad, estamos hablando de un universo representacional y de un mundo pensable. Y pensable desde la mente. Vamos a usar provisoriamente como sinónimos mente y psique. Es decir, la mente es una mente representacional. En el idioma inglés, que poco entiendo de inglés, se diferencia mente de cerebro. Cerebro es brain y mente es minds. Y minds tiene que ver con pensamientos. Es decir, por mente entendemos una red de pensamientos que representan y se autorrepresentan. Entonces, un individuo para estar en el medio escolar, dicho rápidamente, tiene que tener la mínima capacidad, me caí en el Facebook, de poder decodificar el universo simbólico. Si no puede decodificar el universo simbólico, difícilmente pueda progresar en el sistema escolar. Entonces tenemos las teorías de la subjetividad, que se diferencian de las teorías que no son de la subjetividad. ¿Cuáles serían las teorías que no son de la subjetividad? Por ejemplo, ciertas tendencias que tenemos hoy de las neurociencias contemporáneas, que le adjudican al cerebro, al órgano, una acción sobre el mundo para el cual no necesitan cortar entre naturaleza y cultura. Por ejemplo, el texto de Goleman. Si ustedes ven en el programa Inteligencia Emocional, es un texto que fue un bestseller y abrió un poco todo este campo,
en donde mente y cerebro no se diferencian. Y en todo caso la inteligencia emocional debe reeducar emociones primitivas que son consecuencia directa de los neurotransmisores. Esto no lo digo de manera peyorativa, porque es de lo que está hablando el mundo en este momento y debemos ser muy serios en el análisis de estas teorías. Ahora, las teorías de la subjetividad van a plantear un corte entre naturaleza y cultura y de la siguiente manera. Esto está en el texto Pensamiento e Inteligencia en el marco de las teorías de la subjetividad, un aporte preliminar para un debate interteórico. Es más largo el nombre que el texto, pero ahí se diferencian estas teorías. Y vamos a encontrar cómo desde el psicoanálisis se plantea el corte entre naturaleza y cultura como una condición necesaria de la humanización, es decir, de la antropogenia, cómo Piaget plantea el concepto de estructura como un concepto de corte, aunque tenga un vocabulario biológico, no es menos biologicista que Freud, y Vygotsky, cuando plantea la zona de desarrollo próximo como un cuestionamiento mutuo a Freud y a Piaget. Esto está en el último teórico. Entonces, la unidad 2 lo que va a profundizar es la idea de subjetividad, porque si nosotros no podemos conceptualizar la subjetividad humana, difícilmente después podamos pensar conceptos como los de inteligencia, pensamiento y simbolización. Porque la inteligencia humana es una inteligencia, como dirá Silvia Bleichmar por allí, desadaptativa, no en el sentido de desadaptativa de los inadaptados de siempre que van a la cancha y tiran cosas. No, estamos hablando que el mundo humano es un mundo que sale de los carriles tradicionales del instinto y se reescribe en un mundo más complejo. Si no, el mundo humano no hubiera podido progresar y modificarse. Viviríamos como viven nuestros antepasados hace 3000 años, que nuestra especie empezó a dominar la superficie terrestre. Por eso hay tanta variedad en el mundo humano, en lenguajes, en concepciones del mundo, en meternos en la mentalidad de otros tiempos. Esta variabilidad es un fenómeno de la subjetividad. Entonces, cuando hablamos de la problemática del aprender, al menos desde la línea como yo pienso esto, siguiendo también a Silvia Bleichmar, por eso hay tantos textos de Bleichmar en el programa, estamos hablando de cómo están dadas las condiciones de la producción de pensamiento en un sujeto. Si el niño no aprende porque tiene un problema de comprensión, no le gusta la materia, lo que sea, o no está pudiendo pensar, la unidad 2 es preparatoria, valga la redundancia, para la unidad 3, donde se trabajan específicamente los trastornos del aprender. Entonces, si nosotros no le damos consistencia al concepto de subjetividad y cómo las teorías psicológicas explican ese fenómeno con sus conceptos, valga la redundancia, nos transformamos en consejeros bien intencionados del campo educativo. Hay que hablar con los padres, eso lo puede decir mi abuela. Hay que escuchar más al niño. Eso lo dice cualquiera. Ahora, comprender en qué momento estructural se encuentra el pensamiento de un chico, en qué trabajo psíquico se encuentra, o pensar si está o no está en el espacio potencial para un contenido. Bueno, la psicología tiene mucho para aportar allí. Bueno, hablé más de lo que tenía previsto. El parcial que tomo, que es el del viernes, les voy a pedir que desarrollen una unidad del programa de una manera acotada a lo que es un examen parcial.
No soy de preguntar qué dice este autor acá, acá y allá, pero a veces para responder algo hay que saber qué dice el autor acá, acá y allá. Pero no digo qué quiere decir esto, una con una flecha, esto con esto, yo no lo hago. Son otras modalidades. Pero hay que poder al menos dar cuenta de esta red que estoy comentando, que si ustedes leen Panorama de Psicología en Educación, está explícitamente expuesto. Si ustedes leen Panorama, después amplían desde otros textos, pero es la idea central. Bueno, el tiempo de exposición ha concluido. Escucho si alguien tiene alguna pregunta, si fue clara la exposición, si les compliqué la vida, si están más angustiados que antes para mañana. Hola, profe, no, quería decirle que excelente la explicación. Yo que estaba un poco perdida con los conceptos, me quedó muy claro. Muchas gracias. Gracias. Profe, Sí. a mí me aclaró, me sirvió la clase. Recién vos decías que como que el texto clave de la unidad 1, ¿no?, sería el de Panorama y ampliar de otros. Para la unidad 2, ¿cuál considerás que es el texto central? Pensamiento e inteligencia en el marco de las teorías de la subjetividad. Cada unidad tiene un texto de presentación. Si hacen esto, no le pueden errar nunca a la materia. Cada unidad tiene un texto de presentación que enmarca la problemática, que es más amplia de lo que planteo yo, pero para los fines de la asignatura, el programa está pensado de esta manera, para que sea algo accesible, simple y que no se dispersen. Lean en orden el programa. El primer texto de cada unidad es el que te explica la unidad. A lo mejor el primero y el segundo. Los textos de mi autoría tienen ese fin. Explicarles la materia. Porque si no, hay 800 textos para leer. Yo le recomiendo que lea los 800 textos, pero yo que los leí, los escribo en uno y le digo lo que es más importante. En todo caso, usted, si tiene más tiempo, va y lo hace. Pero ¿qué sentido tiene que haga? A ver, lo que tiene que leer, lo tiene que leer. Los clásicos los tienen que leer. Freud, Piaget, Vygotsky los tienen que leer. No alcanza con lo que digo yo. Pero no te vas a poner a estudiar historia de la pedagogía, de la modernidad, de la ilustración. No, eso está en el texto. Si le encanta el tema, búsquelo. Lea historia. Bueno, hágalo. No le digo a nadie que no lea, pero bueno, a los fines de la materia con eso es suficiente. Profe, no es una cuestión de no tenernos fe, ¿no? Pero como usted respondió en una consulta en el Facebook, pero los que vamos al virtual que rendimos mañana, el recuperatorio, ¿qué es? ¿A los 15 días? Sí. ¿Sería el 28? Debería ser a los 15 días. Y a lo mejor es en 21 días. No lo tengo tan... no sabemos cuándo es. Todavía no parece. Vivimos en la Argentina de Milei, André. No sabemos qué puede pasar. A lo mejor no hay más nada. A lo mejor ya no hay más nada. Estamos flotando en el aire y no lo sabemos todavía. Puede estar pasando eso. Bueno. Quizás hemos dejado de existir y no nos dimos cuenta. Podemos comunicarnos por acá. Gracias. ¿Qué quiere que le diga? Gracias. ¿Sabe la aula que va a ser el parcial? Sí, lo publiqué a eso en el grupo de Facebook, en las 6, planta baja 6. Sí, sí. Bueno, si no hay más preguntas, algunos nos veremos mañana. El miércoles que viene hay teórico. Hay teórico porque nuestro parcial es el viernes. No voy a suspender el teórico porque a lo mejor otras comisiones rinden el parcial. De última, los que rinden parcial y no quieren venir al teórico, me avisan que tenían parcial y no les correrá la asistencia en ese caso. Porque hay comisiones que no van a tomar el parcial el miércoles que viene. Algunas sí, otras quizás no. Porque no han tenido clases. Háblenlo con sus docentes a eso.
gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, profe, gracias. Chao, hasta luego.